¿Qué tal? Bienvenidos a este webinar que el día de hoy será en alianza no solamente de Tecla, sino también con QNECT, cuyo título es Eficiencia económica y estructural de diseño de conexiones con QNECT. El día de hoy los estaremos acompañando su servidor, ingeniero Sergio Nuño Aguilar, y el ingeniero Francisco Herrera. Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, ingeniero? Aquí haciendo un webinario conjunto con ustedes, amablemente Tecla, y nosotros de QNECT, agradeciendo a todos los presentes por su asistencia para mostrarles los beneficios del trabajo en conjunto de ambos. Excelente, claro que sí. Ahorita entramos en materia y esperamos que sea de gran provecho para todos los oyentes. Antes de iniciar, sepan que hay un panel de control en el que pueden interactuar con nosotros, pueden levantar la mano o escribir preguntas. Ustedes pueden escribir las preguntas en cualquier momento durante este webinar, o si hay alguna pregunta que por ahí se les pasó y después se les ocurre, pues nos las pueden enviar a nuestro correo general de soporte a tecla.support.mx@trimble.com. Ok, vamos a arrancar entonces. Ahora sí, también les recomendamos que cierren otras aplicaciones para que tengan una mejor experiencia y que la banda del internet pues sea lo más eficiente posible. Ahora sí, ¿qué es QNECT? QNECT es una herramienta que complementa el flujo de Tecla. Tecla nosotros sabemos que es una grandísima herramienta para poder detallar estructuras, pero sabemos también que no es propiamente una herramienta que se dedique al cálculo y diseño estructural. Para el diseño estructural en particular tenemos una solución que se llama Tecla Structural Designer, y de ahí nos podemos traer los elementos principales, pero podemos cerrar la pinza también por medio de QNECT. QNECT se dedica a el diseño de todas nuestras conexiones, en el cual podemos, a través de esas incidencias que tienen los elementos que pueden venir de nuestro software de diseño estructural, llámese Tecla Structural Designer, SAP 2000, ETABS, StatPro, SIPE, etcétera, eh, hacer el diseño tal cual como nosotros lo requerimos, pero con un enfoque diferente, ya que este enfoque viene no tanto, sin olvidar el tema de la seguridad, viene enfocado en el tema de optimización de materiales y de procesos para un taller. Entonces, de esa manera podemos asegurar que las opciones que nosotros estamos diseñando sean las más óptimas para nuestro proyecto y para nuestra operación. Le cedo la palabra, ingeniero, para que nos platique un poquito sobre la historia de esta alianza y los pormenores de QNECT y Trimble. Sí, gracias, ingeniero. Vamos a explicarles un poco de dónde parte QNECT. QNECT es una empresa, es una sociedad entre varias compañías dedicadas al negocio de la fabricación de estructuras de acero y el suministro de acero, fundada en el 2013, que ya son hace algunos años. Hemos tenido un desarrollo, eh, sobre todo en el tipo de conexiones que podemos diseñar con el sistema. Básicamente, a lo mejor algunos de ustedes recuerdan que Tecla Structures ha tenido a lo largo de su historia varias, varios intentos, digamos, de sociedades con otras empresas para exclusivamente resolver el tema de las conexiones, que es algo que aunque Tecla Structures puede hacer de manera parcial, no lo hace de forma tan exhaustiva como lo podemos hacer ahora con QNECT. Entonces, aparte de explicarles en qué consiste en sí el alcance de QNECT, vamos a hablar un poco también de la eficiencia que podemos lograr con la interacción entre Tecla Structures y QNECT. QNECT básicamente se refiere, como les decía, al diseño de conexiones. Tenemos desarrolladas de forma muy avanzada las conexiones de cortante,
que incluyen conexiones de contravientos. Estamos en proceso de hacer el diseño de no el diseño, sino el desarrollo, digamos, de la aplicación para las cuestiones de conexiones a momento, que como ustedes saben es una aplicación y un uso diferente a como es una conexión puramente de cortante, ¿sí? Entonces, es una manera exhaustiva de solucionar el gran reto que tenemos en el detallado de las estructuras de acero, que es la parte de las conexiones, incluyendo eventualmente las placas base. Eso no tenemos todavía ah, una fecha determinada cuándo eso lo vamos a implementar, lo de las placas base, pero ahorita estamos concretamente solucionando el aspecto de las placas en conexiones a momento y que esperamos tenerla resuelto en los próximos meses. Ok, perfecto. Continuamos ahí con cómo funciona QNECT. Adelante, ingeniero. Sí, gracias, ingeniero. Bueno, el primer paso, ingenieros, desde luego es tener un modelo de Tecla Structures donde estén modelados con toda precisión todos los perfiles que van a formar parte de nuestro proyecto, que sería sobre todo por las columnas, las vigas, los contraventeos. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver en esta imagen que el modelo está bastante completo, digamos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos perfectamente definido el modelo, y cuando quiero decir perfectamente definido, quiere decir que debe estar muy preciso en cuanto a posiciones, niveles, referencias con respecto a otros elementos, porque finalmente de lo que resulte del modelo de Tecla Structures original y la solución de QNECT, va a salir el detallado de la estructura de acero, que como ustedes saben, pues es ahora sí que en milímetros, ¿verdad? Tiene que ser todo muy preciso. Entonces, paso número uno es que nuestro modelo esté completamente trazado. Y un tema adicional es que debemos tener las versiones o la versión más reciente de Tecla Structure, que es ¿cuál, ingeniero Nuño? Es Eh, la 2021, ¿verdad? La O 2022. 2022. 22, así es. 2022, ok, muy bien. Entonces, de preferencia debemos tener esa versión. Correcto. Adelante, por favor. Sí, y exactamente, una vez tenido nuestro modelado principal, tratando pues ahí de respetar exactamente el modelado a ejes de las piezas, y todo para tener un modelo analítico congruente, pues bueno, lo que hacemos es a partir de esas cargas que nosotros ya tengamos, directamente pues se manda a QNECT, QNECT analiza todo nuestro proyecto en la nube y nos regresa el modelo conectado de acuerdo a las preferencias que nosotros elegimos. Que si en nuestro taller preferimos usar ángulos para conexión a cortante, que si elegimos usar eh, placas, banderas normalitas, que si es un ángulo sencillo, dos dobles, que si es soldado, que si es atornillado, todo eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todo eso se predefine para poder elegir nuestra mejor conexión. Incluso si preferimos por ahí soldaduras de filete, si podemos tratar de hacer el filete hasta donde sea de una sola pasada o que si ya es de varias pasadas, pues lo hagamos mejor ya con penetración parcial o penetración completa, pero pues bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante. También por ahí el modelo que traemos el día de hoy también tiene conexiones a momento. Si, como comenta el ingeniero, se están desarrollando bastantes conexiones y ahorita ya se tienen por ahí algunas conexiones a momento, soldadas precisamente, precalificadas para poder hacer un diseño integral de la estructura, pues como realmente lo tenemos que hacer. Y regresándole la voz aquí al ingeniero Herrera, ¿a quién beneficia el uso de QNECT? Cuéntenos, ingeniero. Sí, gracias, ingeniero. A ver, sí, antes de pasar a este tema en concreto, ingeniero, nada más quería
mencionar algo, si te puedes regresar Claro que una sí. diapositiva, por favor, Ujú. es que la solución por medio de QNEC, como bien lo comentas, ingeniero, es una solución basada en una aplicación en la nube, ¿verdad? Como coloquialmente se les conoce a las aplicaciones que están en algún lado del World Wide Web, de la Internet, pues, en vez de ser una aplicación que resida en las computadoras particulares de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nada más haciendo esta aclaración. Ahora sí voy a pasar al tema del cómo nos beneficia a los diferentes jugadores en la industria. Eh, yo creo que finalmente al que más beneficia la aplicación de QNEC, yo lo comento de esta manera, lo digo, finalmente es el que se beneficia es el proyecto, porque tenemos una solución muy rápida a un problema constante que es el de las conexiones, que a veces se queda atorado en el escritorio del diseñador del edificio, a veces se queda atorado en el escritorio del detallista. A veces incluso puede ser un tema de disposición o de disponibilidad de materiales, ¿verdad? Entonces, con QNEC, el que se beneficia al final es el proyecto, pero vámonos a cada uno de los participantes. Número uno, pues entregamos un modelo, como dice ahí la primera parte de la diapositiva, que es completamente construible, ¿verdad? O realmente construible y no y que no tengamos sorpresas como desafortunadamente nos podemos encontrar que alguien nos diseña una conexión que al final no nos puede aplicar por la geometría, etcétera, ¿verdad? Con el modelo de tecla podemos ver perfectamente qué es construible y qué no es construible, al contrario de si estamos nada más viéndolo en papel, digamos, ¿verdad? El siguiente beneficiado es obviamente los fabricantes porque aunque no sea muy evidente, el tema del costo de las conexiones, sobre todo de la mano de obra de las conexiones, ingenieros, puede ser un problema eh, que puede impactar hasta el 15 o el 20% del costo de producción de un edificio, ¿verdad? Entonces, por medio de QNEC, logramos optimizar, de acuerdo a los procesos de producción, como decía el ingeniero Sergio, cuántas pasadas de soldadura, a lo mejor el diseñador ahí se quiso lucir mucho y le puso doble cordón y en realidad nada más se requiere uno, o le puso 10 tornillos cuando la libramos muy bien con 3 tornillos, etcétera, ¿verdad? Entonces el fabricante se beneficia porque puede tener ahorros importantes, muy importantes en el tema de la fabricación de las conexiones. Los detallistas, ¿por qué? Pues porque sencillamente muchas veces se atoran o nos atoramos, dijo el otro, perdón, nos atoramos en el detallado de las conexiones porque pues no están solucionadas o tenemos duda o a veces no sabemos qué poner, etcétera. Y a veces tratamos de cubrirnos poniéndole mucho más de lo necesario, cuando en realidad con una herramienta como QNEC podemos ponerle al proyecto nada más lo que sea necesario, por ejemplo, de cantidad de tornillos o de cantidad de soldadura, ¿verdad? Y ya cuando seamos, digamos, más hábiles en el manejo de QNEC en conjunto con Tecla Structures, desde luego podemos dar muchos mejores presupuestos a nuestros clientes, ¿verdad? Con una ingeniería de valor, como dice aquí en la última parte de la diapositiva, donde ofrecemos no solo un estimado del peso del edificio, así grosso modo, con conexiones grosso modo, sino en realidad una ingeniería de valor ya con las conexiones solucionadas también por la rapidez con que podemos aplicar el sistema de QNEC. Sí, es correcto. Ahí ya nos olvidamos de decir, pues ponle un 15% de conexiones y pues échale la bendición y a ver si no nos quedamos cortos, sino que Así realmente es lo que debe de ser, ¿no? Eh, es correcto, ingeniero. Precisamente, pues bueno, aquí hay una gráfica con una comparativa de a qué podemos llegar. No sé si gusta explicárnoslas, ingeniero. Sí, ingeniero. Miren, por ejemplo, aquí tenemos 4 imágenes de 4 soluciones diferentes para una misma situación, ¿verdad? Eh, puede ser, por ejemplo, que
que en el diseño, de acuerdo a la carga última del elemento, nos haya dado una conexión con muchos tornillos, como que es un caso muy frecuente. Aquí, por ejemplo, se ilustra, tenemos ahí, creo que son 6 hileras de tornillos. Eh, Tenemos el siguiente caso donde ya sería una capacidad más de acuerdo a la carga propiamente de la viga, no a un estimado de la carga última, ¿verdad? Ese sería el segundo caso. El tercero, se me hace que es nada más una opción de lo anterior, Sí, pero al final, el tercero, ahí la diferencia es que usa un ángulo sencillo en vez de dos ángulos dobles para es que fue correcto, la sí, segunda ingeniero. opción. Sí, sí, tiene razón, discúlpame. Pero finalmente lo que queremos es una conexión óptima, ¿verdad? Una conexión donde no estemos utilizando ni ángulos de más, ni soldadura de más, ni placa de más, ni tornillos de más, sino nada más los que requiere la conexión, ¿verdad? Que a veces, aunque no sea muy evidente, podemos solucionar una viga muy grande con una conexión muy sencilla. Sí, es correcto. Y bueno, como vemos aquí, de la primera opción, que todas cumplen con el requerimiento estructural, a la última, pues bueno, ahí nos bajamos a menos de la mitad del costo de ese nodo en particular. Y pues bueno, transportar eso a todo nuestro proyecto, a todo nuestro edificio, a toda la cantidad de nodos que vamos a tener, pues es un beneficio grandísimo para todos. Así es, ingeniero. Como comento, el beneficiado al final es el proyecto, que es de lo que se trata, ¿verdad? Así es. Eh, Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver cómo es ya el proceso de empezar a utilizar QNET, ¿no? En realidad, pues es muy sencillo, muy fácil de usar. Y antes de eso, pues bueno, vamos a platicar de cómo es el proceso tradicional de modelado, ¿no? Para notar un poquito esas diferencias entre una metodología y la otra. Típicamente, nosotros lo que hacemos dentro de Tecla Structures, pues es arrancar con nuestro modelo, con nuestros elementos principales, teniendo nombres, perfiles, materiales, prefijos de numeración y toda la información que necesitamos para detallar el elemento. Esto es todavía algo preliminar y bueno, lo que hacemos para conectar nuestro modelo, pues es irnos al catálogo de conexiones. Busco yo, por ejemplo, la conexión que necesito para mi caso particular y a partir del modelado, a partir de nuestra interfaz, nosotros podemos modificar la conexión de acuerdo a todo lo que nosotros necesitemos y ahí colocar igual espesores de placa, tamaño de tornillos, si es tornillo de campo, de taller, soldaduras, todo lo que requiramos para detallar adecuadamente la conexión. Ese sería el método tradicional. Ahora bien, si yo deseara conectar mi modelo entero de una sola vez, es muy sencillo hacerlo a través de QNect. Lo primero que tendríamos que hacer es descargar QNect y en el siguiente video veremos cómo se hace el proceso de descarga para poder subir nuestro modelo dentro de la plataforma y que sea analizado. Entonces, cuéntenos, ingeniero, ¿cómo es el proceso para empezar a utilizar QNect? Ya que ya vimos cómo es, digamos, el proceso antiguo de trabajar, ¿dónde arrancamos por acá? Sí. Bueno, el primer paso es obviamente hacer un registro de nuestros datos personales, que básicamente en ese momento, después de alguna conversación que hayamos tenido previa al registro, ingenieros, se convierte en un contrato entre QNect y ustedes como fabricantes, ¿verdad? Entonces es un contrato donde se fija un cierto precio por tonelada de utilización de QNect. Eso lo manejaremos con cada uno de ustedes
cuando vean los beneficios que tiene el software. Eh, Después del registro, entramos a la página de QNEC y descargamos el plugin de QNEC para Tecla Structures, ¿verdad? Que un plugin, como ustedes saben, pues es un programa accesorio en este caso a Tecla Structures, pero hay programas accesorios para todo, ¿verdad? Para Google, Correcto. para Word, para lo que sea. Entonces, una vez que descarguemos QNEC, nos aparece en Tecla Structures lo que nosotros le llamamos los botones uno, 2 y 3, ¿verdad? Que se refieren a parte de cada una de las partes del proceso de aplicación de QNEC, que ahorita lo vamos a ver con el ingeniero Sergio cuando estemos mostrándoles el modelo. Y Excelente. pues básicamente es eso, es registrarse, o platicamos, nos ponemos de acuerdo con el precio, nos registramos, descargamos el plugin y nos aparece ya como un accesorio ahí, como una aditiva ahí a nuestros iconos de Tecla Structures. Correcto. Tan sencillo como decir uno, 2 y 3. Entonces, Claro, va a ser literalmente aquí, ¿verdad? Botones uno, 2 y 3. Así excelente. es. Entonces, vamos a pasar a ver cómo definimos propiamente nuestro proyecto en Qnect. El siguiente paso es entrar a nuestra página de Qnect, firmarnos con nuestro usuario y a partir de ello configurar los diferentes tipos de trabajo que nosotros podemos tener dependiendo de nuestros clientes, dependiendo de un sinfín de configuraciones. Podemos iniciar, por ejemplo, con este webinar. Podemos elegir los códigos de construcción, cuál vamos a utilizar, cuáles son las unidades de medición, cómo quiero yo utilizar o combinar de acuerdo a cómo se está modelando aquí y a partir de ello empezar a revisar los tipos de conexión para ir predefiniendo eh, cuál lleva prioridad sobre de otro de acuerdo a mi preferencia. En este caso, por ejemplo, para una conexión viga a viga, puede ser una placa de cortante simple o una placa extendida o ángulos dobles y podemos jugar precisamente con estas preferencias para cada uno de los casos. Para cortante, cortante y axial, momentos, etcétera. Igual en fuerzas, pues nosotros podemos decir la base de diseño, el código de construcción que vamos a estar utilizando, las cargas máximas para elementos pequeños. Vamos a poder elegir los requerimientos de nuestro modelo, de nuestro trabajo. Si queremos solamente modelar o calcular, diseñar conexiones a momento, contravientos y las distintas configuraciones o los distintos criterios que vamos a estar dando nosotros. Grados de materiales, soldaduras, preferencias, eh, espesores máximos, mínimos, preferencias también de soldaduras, preferencias de detallado, si queremos irnos con los scopes de acuerdo al ISC o si es algún scope no estandarizado, las distancias a nuestro primer barreno, absolutamente todo lo que nosotros requiramos para configurar aquí en nuestro proyecto. Ángulos máximos, mínimos, ángulos que nosotros prefiramos en nuestro taller, que sepamos que son más eficientes o más fáciles de conseguir o más baratos y a partir de ahí irnos. Pasamos también a las configuraciones ahora de nuestros tornillos, qué tipo de tornillos voy a tener, si es heavy hex, tensión controlada o cualquier otro tipo. ¿Cuál va a ser, digamos, mi primer preferencia, la que voy a partir antes de hacer iteraciones, antes de hacer cambios, antes de hacer ajustes? Y yo ahí puedo ir definiendo los distintos tipos de tornillería. Si quiero también un hueco estándar, un hueco sobredimensionado,
un oblongo u ojos chino, y a partir de ahí, igual que vaya guardando todas mis configuraciones, las envío, y al tener todo esto definido, nosotros podemos correr ahora sí nuestras iteraciones. Bueno, y ahora que ya vimos cómo generar estas condiciones o cómo las configuraciones para nuestro proyecto, pues vamos viendo qué sigue, cómo crear este modelo, cómo hacer la optimización, qué sigue pues para que a partir de nuestro modelo que ya está dado, QNect empiece a hacer toda la optimización y todo el diseño de nuestras conexiones estructurales. Adelante, ingeniero. Sí, gracias, ingeniero. Bueno, ya hicimos énfasis en que tenemos que tener un modelo trazado de manera muy precisa, con toda exactitud la posición de los elementos. Una vez que tenemos, digamos, una planta de un entrepiso, podemos seleccionar alguna de las traves principales en el modelo de Tekla Structures y seleccionar las vías secundarias que se le van a conectar a esa trave principal. La seleccionamos y vamos a ejecutar QNEC por medio del botón número 1, ¿verdad? Que ya dijimos que son 3 botoncitos. El número 1 es el que nos va a exportar los elementos seleccionados por medio de conexión a internet a la nube para ejecutarse en QNEC. En este punto, ingenieros, básicamente, digamos, en un segundo plano o en una cuestión en el fondo del telón, digamos, se está ejecutando QNEC. Podemos continuar trabajando con otros elementos y al final vamos a recibir un mensaje de correo electrónico donde nos dice QNEC que ya está terminado el proceso de diseño de las conexiones. En ese momento, que es un proceso muy rápido, en realidad puede ser literalmente cuestión de segundos, ¿verdad? Puede ser cuestión de 10 segundos, 30, a lo mejor un minuto, dos. Y en ese momento nosotros vamos a importar, cuando recibimos el mensaje, la solución de QNEC para nuestras conexiones, que es el botón número 2. Cuando hacemos la importación, y ahora creo que en la siguiente diapositiva se puede ver, ingeniero, Sí, claro cuando que ya sí. podemos ver. Cuando ya aparece, exacto, vamos a pasar a ejecutar precisamente el ejercicio a continuación. Una vez que terminamos de configurar todos los pormenores de nuestro proyecto, podemos ahora sí pasar a la etapa de diseño. Yo puedo seleccionar todo mi proyecto o una sola parte de él dependiendo qué es lo que yo necesite, y a partir de esa selección yo puedo exportarlo a QNEC para que haga los cálculos en la nube. Me va a pedir firmarme. Una vez firmado, me va a pedir también mi empresa en la que trabajo, el proyecto en el que estoy trabajando y cómo se va a llamar mi sesión. En este caso, le vamos a poner webinar. Le vamos a dar en enviar, y a partir de este envío, pues nosotros vamos a esperar, dependiendo del tamaño de nuestro proyecto, se puede tardar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, quizás 10 minutos, pero ya vamos a tener la certeza de que todo nuestro proyecto está siendo diseñado sin ningún problema, de acuerdo a código, mucho más rápido que como lo haríamos manualmente, aún con hojas de cálculo o con cualquier otro método tradicional. Ahora continuamos, está siendo procesada toda nuestra selección y precisamente vamos a recibir un correo cuando esté terminado. Entonces vamos a decir que cierre esta ventana y después usaremos el botón 2 para hacer la importación una vez que me lleve el correo y esté todo terminado. Ya nos ha llegado el correo, que nosotros podemos ver que, por ejemplo, en esta corrida conectó 94 componentes en 6 minutos, luego 52. Podemos hacer varias corridas dependiendo si queremos hacer por zona, por sector,
por cómo sea más sencillo. Aquí está nuestro modelo completamente conectado. Si nosotros nos acercamos a un nodo, podemos verificar precisamente todos los diseños, podemos entrar si requerimos ver cada uno de los cálculos que nosotros tenemos para nuestros diseños, cómo salió, de acuerdo a qué, si hicimos alguna comparativa, algunas especificaciones, todo de acuerdo a cómo nosotros metimos la información, y podemos exportar estos mismos reportes a PDF o a Excel, dependiendo de qué sea lo que necesitamos, cómo sea lo más sencillo nosotros para mostrarlo, configurarlo, verificarlo. Y de esta manera, pues bueno, nosotros podemos generar dibujos también, dibujos tanto plantas, mapas de conexiones, planos de taller que contengan la información de nuestras piezas. Por ejemplo, esta viga secundaria, aquí ya las tenemos con su plano de taller, su lista de materiales y los códigos de conexión que vienen por Connect, las reacciones, la capacidad del nodo y todo lo que nosotros necesitemos para aprovechar esa información. Entonces, si yo, por ejemplo, consulto esta pieza, verifico, pues bueno, aquí ya me van a aparecer todas estas condiciones, todos estos atributos que se trae automáticamente el algoritmo. También pues nosotros podemos verificar y revisar una conexión de contraviento si así lo queremos. Aquí está la conexión directamente. Y a partir de ello, pues bueno, hacer las verificaciones que creamos pertinentes. También, como les comentaba, podemos obtener planos con mapas de conexiones. Podemos abrirlo y a partir de ese plano con el mapa de conexiones ya podemos hacer isométricos, elevaciones, plantas, dependiendo qué es lo que necesitemos expresar. Y pues bueno, aquí va a aparecer toda esa información directamente de nuestro modelo, de nuestros cálculos, y nos va a reducir grandemente también el trabajo que tenemos que hacer a la hora de estar maquilando estos planos de ingeniería básica, incluso por ahí con las notas que nosotros podemos cambiar o ajustar de acuerdo a nuestros estándares. Aquí nos aparece pues toda la información de las conexiones a cada lado, si es un símbolo de cortante o si va a momento la conexión, todo absolutamente aquí predefinido, las cargas que tiene cada uno de los elementos, su perfil también, y pues bueno, de esa manera podemos precisamente obtener toda la información y tenemos ya un modelo totalmente conectado que nosotros podemos aprovechar incluso también para generar alguna visualización, algún render de todo esto, incluso aprovecharlo para una etapa de ventas, eh, o digamos si tenemos que platicar con nuestro cliente final, si lo queremos convencer de cómo estamos haciendo las conexiones y convencer de absolutamente todo, pues es muy sencillo. Y aquí está. Si nosotros nos queremos enfocar en alguna conexión en particular, pues bueno, aquí tenemos toda la información requerida, toda la información necesaria. Queremos que nuestro cliente sienta, digamos, el proyecto, verifique que todos nuestros criterios son adecuados, pues bueno, qué mejor manera que tenga nuestro proyecto totalmente generado y visible en un formato que quizás él pueda interpretar mejor, ¿no? Si a lo mejor no es directamente estructurista o con un trasfondo de ingeniería, arquitectura, construcción, pues que pueda tomar mejores decisiones para su proyecto de acuerdo a lo que está viendo. Bueno, recapitulando, le cedo la palabra al ingeniero Francisco para que nos refresque un poquito cómo va este proceso.
Sí, gracias, ingeniero. Bueno, como comentábamos con el botón número uno, exportamos hacia QNEC los elementos del modelo de tecla structures. Cuando recibamos el mensaje, ahí está, se ve que está en la nube ejecutándose, ¿verdad? Una vez que recibamos el mensaje, ahí está el mensaje del estatus del diseño. QNEC nos está diciendo literalmente en cuestión de segundos que ya están listas las conexiones, ¿verdad? Ahora, imagínense eso, ingenieros. Digo, los que sean diseñadores de ustedes, o sea, les puedo apostar lo que ustedes quieran a que las conexiones no las diseñan en segundos, ¿verdad? Sino que es un proceso que nos puede llevar pues desde varios minutos hasta varias horas, o, ya no digamos de días cuando es una conexión muy compleja, ¿verdad? Que uno la resuelve, como les comento, en cuestión de segundos, ¿verdad? Para las conexiones que ya tenemos resueltas en el algoritmo del programa. Y aquí, por ejemplo, cuando hacemos la importación, ahí se puede ver la conexión importada ya resuelta y podemos ver, haciendo doble clic en los conos que aparecen de la conexión de QNEC, los resultados del diseño, ingenieros, que este es un tema muy valioso, eh, donde vienen los análisis de cómo andan los tornillos a cortante, cómo anda la soldadura a cortante y tensión, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos ahora sí que una memoria de cálculo integrada dentro de QNEC. Cada conexión, si algún consultor por ahí nos exigiera, que no es muy común, pero a veces ocurre, tener el diseño de todas las conexiones, pues aquí tenemos ya una memoria resuelta literalmente en cada caso, ¿verdad? Correcto. ¿Y nos puede platicar ahora un poquito del diseño de los contravientos verticales? Sí, en este caso, básicamente el proceso es parecido, ingeniero, donde básicamente seleccionamos los elementos que deseamos conectar. Por ejemplo, aquí en esta imagen se ve que podemos seleccionar, digamos, en la dirección X, voy a llamarle dirección X, que es donde estarían los contravientos. Seleccionamos eh, la viga, la columna y el contraviento, y eso es lo que QNEC nos va a resolver para la conexión de ese contraviento. Aquí se ve en este ejemplo de que tenemos, por ejemplo, dos tornillitos ahí que básicamente son eh, unos tornillos de montaje, algo ahí de resistencia también para la columna, pero sobre todo en este caso es la conexión soldada hacia la viga, ¿verdad? Entonces, esa es en una dirección y en la otra dirección escogeríamos la columna y una de las vigas principales para una conexión acortante. O sea, podemos seleccionar elementos diferentes que van a darnos una solución única de cada caso, ¿verdad? Es igual que ustedes, usuarios de tecla, recordarán que no podemos aplicar una conexión dos veces a los mismos elementos. Solamente se aplica una vez. Aquí es lo mismo también con QNET. Sí, claro, y más que aquí tenemos pues las variables que prácticamente aunque sean nodos parecidos, pues pueden recibir cargas distintas y pues eso ya hace que cada caso sea particular, ¿no? Eh, Así es. y bueno, otro de los temas que a nosotros nos gustaría mucho hablar es el tema de STI-Modeling y cómo QNECT nos puede ayudar a eso. STI-Modeling le llamamos nosotros al proceso de generar volumetrías, cuantificaciones de material precisas para concurso y códigos de trabajo como información de costos para poder exportar y utilizar en un software de control de producción. Entonces, si yo quiero sacar una cotización y la saco ya con las conexiones diseñadas, pues yo tengo una enorme ventaja con respecto a mis competidores, porque pues bueno, como comentábamos hace un rato, no es nada más decir, bueno, pues vamos a ponerle un 15% de conexiones, 3% más por ahí directamente a los tornillos. Pues esta conexión está medio rara, o trae conexiones ahí que me van a costar un poquito más trabajo, se me afigura que va a ser como de un 18%, sino que aquí realmente es lo que es y que precisamente como tenemos esa integración o ese flujo completo
con soluciones para control de fabricación, pues ya desde aquí también podemos ir viendo qué es lo que más conviene para mis líneas de producción e ir sacando también costos, digamos, de mi mano de obra, ir sacando los tiempos, mis horas hombres que yo voy a estar utilizando para mi proyecto en particular, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo a continuación de esto. Y precisamente es muy sencillo el generar nuestro proceso de STI-Modeling de volumetrías completas y precisas. Lo que podemos hacer es, una vez generado todo el diseño de QNECT, podemos exportar como IFC nuestro proyecto, y a partir de ese proyecto que ya está diseñado estructuralmente hablando y puede estar hasta optimizado, directamente podemos crear ahora sí una estimación, como le dicen en Estados Unidos, o podemos crear nuestras bases de datos ahí para nuestros concursos, y podemos tener toda la información de todos nuestros elementos con el costo directo de los materiales, con las horas hombre que nosotros vamos a tener, con los distintos trabajos, los costos de mano de obra, indirectos de planta, etcétera, y absolutamente todo para poder tener la trazabilidad, incluso que una vez que se gane el proyecto, de todas las piezas que se modelaron para un diseño y para todo nuestro proyecto una vez que se gane y se llegue a producción. Y ahora, pues el siguiente paso, ¿cómo se manejan las revisiones de un modelo de Tekla en QNECT? Seríamos muy inocentes de creer que como un modelo, un proyecto se concibe, pues así se va a terminar, ¿no? El cambio es cosa de todos los días y es vital saber reaccionar ante ellos. ¿Nos puede platicar un poquito de esta parte, ingeniero Francisco, por favor? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, como decía el ingeniero Sergio, eh, los cambios, ajustes, como quieran ustedes llamarlo, a los modelos, a los proyectos en sí, no a los modelos, la verdad es que son el pan nuestro de cada día, son parte del proceso, digamos, son parte del proceso, porque esa es la realidad. O sea, cada vez que hacemos un diseño de un edificio, estamos creando algo nuevo que requiere ajustes. Entonces, aquellos de ustedes que sean usuarios ya muy experimentados de Tecla Structures, eh, recuerdan que cuando hacemos un cambio, eh, pues tenemos que irnos al componente en particular de alguna conexión de cortante o de momento de lo que sea. Hacemos el ajuste por la razón que sea, más tornillos, menos tornillos, etcétera. Y todos esos ajustes, una de las ventajas más importantes que tienen es que se reflejan en la información que al final ponemos en los planos de fabricación y en los archivos de control numérico que sacamos del modelo para fabricación, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos algún cambio por medio del modelo de tecla y de QNEC, sencillamente volvemos a ejecutar, ¿verdad? Volvemos a ejecutar y QNEC nos va a decir cuáles son los cambios que va a haber en el modelo, los va a reflejar inmediatamente en el modelo. Excelente. Sí, sí, es tan sencillo que lo vamos a ver a continuación. Ahora bien, el cambio es lo único constante a lo largo de nuestros proyectos, y la realidad es que muy pocos son los proyectos que terminan tal cual como fueron concebidos. Entonces, si nosotros necesitamos hacer algún cambio, por ejemplo, de perfiles, por cualquier motivo que no se pudo conseguir, alguna carga por ahí adicional que en un principio no se tenía dentro del alcance y que hubo que verificar, nosotros podemos modificar nuestras piezas, ajustarlas de acuerdo a, y a partir de ello, pues bueno, nosotros vemos que QNECT nos está haciendo el ajuste de nuestras piezas de acuerdo a. Yo también le puedo decir, por ejemplo, aquí que a lo mejor sí es la misma viga, pero quizás las condiciones cambiaron y ahora tengo un poquito de más cortante,
80 kips, que quizás no hay problema para que lo soporte, pero pues necesitamos verificar las conexiones de esos elementos. Entonces lo que hacemos es precisamente seleccionar las conexiones de estos elementos que han cambiado y rediseñar a partir de ellas. Incluso pues también toda mi viguería secundaria se ve afectada. Y ahora sí, vamos a empezar a correr la revisión en QNX. Entonces el proceso es el mismo, hacemos la exportación a QNX. Me va a decir, me va a pedir mis datos de ingreso. Y el nombre de la sesión le vamos a poner revisión-01. Y vamos a enviar para la revisión pues todo lo seleccionado. Enviamos. Y a partir de ello es cuando ahora sí, pues nosotros empezamos. Esperamos un poquito el tiempo de iteración y una vez que esté lista esta iteración nueva, pues bueno, vemos que se ajustan los valores, se ajustan las conexiones de acuerdo a lo que necesitamos. Las conexiones ya cambiaron un poquito y a partir de ello pues nosotros podemos trabajar. Ya aquí son 3 tornillos en vez de 2, y pues todo lo que el software consideró pertinente. Y si queremos podemos verificar pues todo lo que incluye la nueva conexión, las nuevas reacciones, las nuevas fuerzas, todos los nuevos cálculos y pues verificamos que todo esté absolutamente en orden. Y bueno, la ingeniería de valor pues también es un tema que a todos nos atañe, ¿no? Es algo que realmente necesitamos. Los proyectos pues son cada vez más complejos, cada vez con un cronograma más corto y pues es vital poder ofrecer valor nosotros como empresa y ofrecer las mejores soluciones y precisamente se tiene una opción para poder hacer optimizaciones de tornillos y de preferencias para obtener los mejores resultados para cada proyecto. ¿Nos puede platicar un poquito de esto, ingeniero Francisco, por favor? Claro, sí, ingeniero. Bueno, les comentábamos que cuando nos registramos ahí en la página de QNEC, podemos ver también la cuestión de las preferencias, que básicamente son preferencias o limitaciones que podamos tener, de opciones que podemos manejar dentro de las, digamos, la corrida de QNEC, ¿verdad? Entonces, eso entrando en la página de QNEC, podemos ver que una de las opciones más importantes es la de optimización al máximo de la conexión, ¿verdad? Que, digamos, históricamente hemos visto que una conexión de 3 tornillos tiende a ser suficiente y tiende a ser óptima para, digamos, las condiciones normales. Luego de repente le ponemos ahí más tornillos para estabilizar a lo mejor el giro de los elementos, o por alguna otra razón. Pero básicamente recuerden que con QNEC estamos buscando la optimización. Por ejemplo, ahí en ese caso, aunque se ven unas vigas muy grandes, en realidad, si tenemos 3 tornillos separados lo suficiente, con eso logramos estabilizar la viga y tenemos una conexión óptima, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a dar la oportunidad de hacer QNEC, de lograr llegar a ese punto de optimización, de no ponerle más de lo necesario a las conexiones. Es correcto. Incluso hasta gráficamente ahí se ve como que si estuviera uniformizando el tamaño de las placas bandera. Sí, Y pues bueno, eso también nos da una enorme ventaja a la hora de estar habilitando, ¿no? Y evitando que se hagan más trabajos, que se tengan más tipos de piezas cuando en realidad pues no son necesarias. exactamente, Jim, ese es el tema. O sea, no ponerle nada que no sea necesario, ¿verdad? Y necesario dentro del contexto de lo que nos pide el diseño. Es correcto. Eh, Tenemos aquí una tablita, creo que tenemos otra también más adelante,
donde viene una cuestión comparativa de cómo optimizamos el diseño de las conexiones. Miren, tenemos ahora sí que un proyecto de los emblemáticos que mostramos en las cuestiones de QNEC. Es un proyecto que se hizo creo que fue en Boston, donde se tuvieron ahorros literalmente de millones de dólares con la pura optimización de las conexiones, ¿verdad? Imagínense ustedes un proyecto, digo, por más grande que sea, si el edificio cuesta 20 o 30 millones de dólares, si pueden tener un ahorro de 1 o 2 millones de dólares nada más por la optimización de las conexiones, pues desde luego que a los inversionistas y a todo el mundo le va a gustar eso, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos con QNEC, la optimización reflejada y completamente sustentada, que es uno de los temas más importantes, completamente sustentada de por qué estamos utilizando eso, ¿verdad? Sí, claro, porque igual al momento a lo mejor de estar teniendo alguna revisión con, no sé, el calculista de supervisión o algo, nos puede irse a lo mejor al lado seguro y decir, no, pero es que, este, como tú dices, hay que cuidar los giros de las piezas o hay que hacer alguna cosa determinada y de esta manera estamos optimizando sin dejar en ningún momento de lado ni la seguridad estructural ni tampoco la optimización de todos nuestros materiales y por tanto de nuestros costos, ¿no? Así es, ingeniero. Que finalmente, de nuevo vuelvo al tema que mencioné anteriormente, el que gana al final es el proyecto, ¿verdad? Y desde luego todos los que participamos en ese proyecto. Es correcto. Vamos a ver ahora un ejemplo también sencillo de cómo hacer este cambio, este ajuste en las preferencias y pues cómo el ajuste nos puede pegar en un nodo sencillo, pero ejemplificando cómo va para todo nuestro proyecto. Un ejemplo muy sencillo del optimizador de conexiones es el siguiente. Nosotros podemos seleccionar, ver esta conexión en particular. Tenemos un arreglo de 12 tornillos, tensión controlada de 3/4 y vamos a compararlo ahora con una corrida teniendo en cuenta la optimización de tornillos y de preferencias. Entonces vamos a empezar a trabajarlo, vamos a llevarlo a cabo. Vamos a hacer la exportación a QNECT, vamos a enviarlo y le podemos poner optimización webinar. Podemos enviar este elemento y aquí ya lo tenemos. Y ahora en vez de tener el arreglo de 12 tornillos que era el original, ahora tenemos solamente 9. Tenemos ahora tornillos de 1 pulgada, pero en particular digamos que la conexión ha sido optimizada. Si damos valores de qué es lo que preferimos en cuanto a tornillos más caros o más baratos, pues este número ya hace mucho más sentido. Estos solamente fueron 3 tornillos en una sola conexión, pero por cada conexión que tengamos dentro del modelo, pues bueno, podemos verificar precisamente todos los ahorros y todos los beneficios que podemos tener con QNECT. Ok, precisamente a través de este ejemplo, pues nosotros podemos verificar a partir de distintos escenarios, pues cuál es el que más nos conviene. Le cedo la palabra al ingeniero Francisco para que nos comente un poquito más aquí de este tema. Claro, sí, gracias, ingeniero. Bueno, miren, aquí en esta tablita, para este ejemplo, eh, podemos ver, ahora sí que en pesos y centavos, cómo está la cuestión de la optimización, ¿verdad?
Y como pueden ver en la parte izquierda de la tabla, empezamos con 1061 tornillos, que es nuestra línea base de referencia, digamos, y luego tenemos una serie de optimizaciones en las conexiones donde podemos ver que podemos bajarnos hasta el más bajo, creo que es el de 800 o de 610. Entonces, básicamente estamos cortando hasta la mitad la cantidad de tornillos y que obviamente eso se refleja no solo en los tornillos propiamente, sino lo que nos cuesta hacer los agujeros, eh, lo que nos cuesta de soldadura, hacer la placa más larga, etcétera. Y aquí pueden ver ustedes los ahorros que podemos tener, ¿verdad? Que literalmente son en las decenas de miles de dólares en este proyectito, que este es de más o menos cuántos metros cuadrados es, ingeniero, cuántas toneladas es. Am, sí, son aproximadamente 450 toneladas y bueno, precisamente pues ya es un margen bastante bueno el que nosotros estamos teniendo a partir de estas optimizaciones. Otra tabla de otro ejemplo de otro proyecto es el siguiente, ¿verdad? En la que ahí sí tal cual para hacerlo un poquito más gráfico, más sencillo, pues tenemos todas las distintas opciones que se siguieron de acuerdo a los criterios de optimización. Pues le dejo aquí la palabra al ingeniero Herrera para que nos platique exactamente de qué va la tabla. Sí, miren, aquí esta tabla es muy ilustrativa porque nos muestra varias opciones de cómo podemos resolver las conexiones, ¿verdad? Digo, hay quien prefiere placas de cortante, hay quien prefiere ángulos atornillados, ángulos soldados, ángulos sencillos, ángulos dobles. Entonces, aquí la ventaja que tenemos sin tener que físicamente nosotros como personas diseñar en las conexiones, pues podemos hacer dos o tres alternativas con QNEC y ver de qué orden va a estar el ahorro, ¿verdad? Entonces, fíjense ahí, por ejemplo, digo, nada más el ahorro más pequeño es de 87,000 dólares, ¿verdad? Que no es para nada despreciable, ¿verdad? Y en este caso en particular, vemos que los ángulos dobles atornillados resultaron, no, a ver, son las placas de cortante extendida. Resultó como la conexión donde tenemos un ahorro más grande y enseguida sí los ángulos dobles atornillados, ¿verdad? Que Es ahí depende correcto. mucho de lo que pueda hacer cada taller. Hay talleres que están hechos para hacer agujeros, pues bueno, pues es ángulo doble atornillado. Hay talleres que están hechos para soldar, sobre todo, no tienen a lo mejor perforadoras de ángulos, pues bueno, ahí está la solución, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la flexibilidad, ingenieros, con QNEC. Es una sola herramienta complementada al modelo de tecla donde podemos tener pues todo el panorama completo de diferentes maneras de hacer las cosas con la seguridad en mente primero, como decía el ingeniero Sergio. Y aquí podemos ver eh, un retorno sobre la inversión de 267,000 dólares en un proyecto de 1,500 toneladas. Se me hace que este es precisamente el proyecto que les comentaba de Boston, que tuvieron un ahorro, no, este no fue ese, porque ese fuera de millones de dólares, el de Boston, ese fue otro proyecto entonces. Por aquí, por ejemplo, en 1,500 toneladas tenemos 267,000 dólares. Excelente. Sí, es un simple ejemplo muy palpable, muy a la mano de cómo Connect pues, nos puede ayudar a todos. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. De antemano les agradecemos muchísimo todo el tiempo que han estado con nosotros, que nos estén acompañando. Como ustedes saben, pueden utilizar el panel de control para interactuar con nosotros o pueden enviar sus preguntas por correo electrónico
a tecla.support.mx@trimble.com o directamente con el ingeniero Herrera a fjherrerag@qnect.com. También para la sesión de preguntas y respuestas nos va a acompañar uno de los desarrolladores directamente del producto, el, el ingeniero Henry Leatherman. Y bueno, pues vamos a pasar entonces con nuestra primera pregunta. Perdón, antes de pasar a la pregunta, nosotros al momento de despedirnos, ya que terminamos la sesión de preguntas y respuestas, tenemos por ahí una encuesta. Esa encuesta nos ayuda mucho que ustedes la llenen porque nos pueden comentar qué les gustó del webinar, qué les gustaría ver en webinars siguientes y precisamente nos da la pauta para poderles ofrecer el mejor contenido y el que se adapte más a lo que es realmente la necesidad de ustedes, ¿verdad? Entonces, después de este preámbulo, ahora sí, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.